Lo primero es agradecer a mis amigas y compañeras Mari Carmen Palomares y a mis compañeros de la Facultad de Educación, Ana Rosa, Sisto, María Jesús, que nos hayan invitado, ¿no? Al principio no les di las gracias, pero se las doy ahora, ¿no? Muchas gracias por invitarnos y por estar aquí. También una cosa muy importante para nosotros, yo que ahora soy el decano de la facultad, de esta facultad de Ciencias Sociales de Ciencias de Educación y Humanidades, es que podamos hacer actos donde las personas nos movamos de sitio, ¿no? Yo creo que necesitamos más relaciones intercambio. Ya sé que lo hacemos obligado porque en algunos sitios no hay salón de actos, pero esto nos ayuda también a entender el campus y la universidad como una cuestión única, ¿no? Y una cuestión homogénea dentro de lo que cabe. Tenemos aquí también un acto, por ejemplo, del Departamento de Lengua de Ciudad Real, que han venido aquí, y eso es muy interesante, ¿no? También os agradezco esto, ya sabéis que estéis en vuestra casa. Bien, os doy la bienvenida a todos, a los que sois profesores, a los que sois alumnos, a los que sois participantes, y bueno, vamos a comenzar. La mesa se titula Aportaciones innovadoras en bienestar emocional, bienestar físico y bienestar social. Y las personas que tengo aquí pues las voy a presentar. A mi derecha está Elisa Larrañaga. Elisa Larrañaga es doctora en psicopedagogía, dice ella, pero ella es del área de psicología evolutiva y de la educación. Es compañera de toda la vida y amiga, entonces decir su currículum es inmenso en el sentido de tiene publicaciones de libros, de artículos, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues no voy a decir nada, no hay nada como los amigos, ¿no? Bien, a mi izquierda está Álvaro García del Castillo López, que yo lo conozco a él, pero conozco intensamente a sus padres, ¿no? Que desde hace muchísimos años, porque somos colaboradores del área de psicología social. Y estoy encantado de que estés aquí, Álvaro. Bueno, él es doctor en psicología, es profesor de la Universidad Miguel Hernández, es investigador del Instituto de Drogodependencias, director asociado de la revista científica Salud y Drogas, es del grupo de investigación Prevengo y fundamentalmente se dedica a las adicciones, tecnologías e inteligencia emocional. Ese es su campo de trabajo y de estudio. Y a mi derecha, al final de la mesa, no es por ser el más joven, pero es el más joven, ¿no? Alberto Pérez Torralba, que es graduado en maestro en educación primaria con mención en educación física y máster universitario en investigación e innovación educativa. Él es estudiante de doctorado de la Facultad de Educación de Cuenca. Bueno, muchas gracias a los tres. Tengo que decir también que Elisa Larrañaga hablará de familia y sociedad, fundamentalmente, que Álvaro hablará de redes sociales, y que Alberto hablará de deporte, alimentación y todo esto. Bien, pues muchas gracias a los tres y cuando quieras. Va a empezar Elisa. Vale. Dejadme que me baje, que estoy más cómoda abajo, ¿vale? Bueno, os cuento ¿Ahí? Vale. No mi presentación formal, que no hay que hacerla, pero sí mi presentación de docencia para que entendáis mi exposición y por qué nos movemos en este campo. Yo llevo mucho tiempo en la Universidad de Castilla-La Mancha y siempre he tenido docencia compartida. Yo he impartido docencia en lo que entonces era magisterio hace mucho tiempo, impartí docencia cuando estuvo aquí la psicopedagogía, mi plaza está asignada, imparto docencia desde hace muchos años en trabajo social y ahora mismo imparto también docencia en educación social. Soy de psicología evolutiva, os lo ha dicho Santiago, pero pertenezco a un grupo de investigación liderado por Santiago. Ellos son básicamente de psicología social, con lo cual yo soy de evolutiva, pero me voy mucho a social. Y lógicamente, dentro de la evolutiva y de la social, vinculado con la intervención psicosocial, porque es donde me ha llevado mi tarea docente. Hay cosas que te lleva a la vida y te lleva al camino y que no has decidido tú, pero estoy encantada de estar donde estoy, ¿vale? Conociendo ese recorrido y ese marco, es como vamos a analizar la familia y cuáles son las familias saludables y qué tiene que ver la familia en esto del bienestar. Pues tiene que ver mucho porque, me imagino que lo sabéis, pero evidentemente tenemos que partir de ahí,
La salud no se entiende como ausencia de enfermedad, eso era antes, hace mucho tiempo. Ahora mismo la salud se entiende como un estado de bienestar. Bienestar mental, evidentemente, pero también bienestar social. Y se entiende el bienestar como la sensación que tiene un individuo de sentirse bien, que su situación es adecuada y que cumple con las expectativas que tenía de vida. ¿Por qué la psicología? Pues evidentemente porque la psicología, desde la teoría, la investigación y la práctica, trabaja los contextos sociales, trabaja las relaciones sociales y por lo tanto totalmente implicada con lo que es el bienestar. De hecho, afortunadamente, la modificación de planes de estudio a grado ha llevado a que profesionales de intervención social que antes eran de grado medio y no estaban directamente llevados a investigación, ahora sí lo estén, y ahora además sea parte de su currículum formativo y además de el ámbito laboral es obligado el difundir las experiencias, las buenas prácticas y los resultados obtenidos. Con lo cual, educadores sociales y trabajadores sociales también, afortunadamente, van a poder intervenir en esa construcción del marco teórico de la intervención psicosocial. Pero hasta ahora se dependía de áreas ajenas a ellos y una de ellas fundamental era la psicología. Otras también, evidentemente, pero permitidme que yo me sitúe en la psicología porque es el campo que lógicamente conozco. Y desde la psicología, básicamente, podemos aportar información sobre el análisis de la situación, el análisis de los contextos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tenemos? Y en función de lo que hay, ¿qué es lo que tenemos que hacer para intervenir? Si no conocemos el contexto previo y la situación real, no sirve para nada las intervenciones que hagamos. Tenemos que saber de dónde partimos. Hablamos de bienestar y se puede diferenciar clásicamente, y eso lo conocéis en todos los informes internacionales de bienestar, bienestar objetivo y bienestar subjetivo. Y vinculado con el bienestar subjetivo se habla de calidad de vida. En el bienestar objetivo, lógicamente, no entramos nosotros, ahí entran económicos, políticos y otra serie de gente, y nosotros donde tenemos que entrar es el bienestar subjetivo. Y el bienestar subjetivo se mide por el porcentaje de personas que se sienten satisfechas o que son felices. Eso es lo que da el bienestar de una comunidad, de un país, de un grupo social, del que sea, ¿vale? Y hablamos de bienestar subjetivo porque los componentes que tiene son subjetivos, evidentemente. Tiene un componente emocional que refleja emociones positivas, pero también las emociones negativas y si se superan y qué se hace con esas emociones negativas. Y tiene también un componente cognitivo que es la evaluación que realiza la persona. Y cuando hablamos de bienestar, y en donde nos vamos a centrar nosotros, que es bienestar básicamente en universitarios, también influye el bienestar que piensan los demás, ¿vale? Y el bienestar que piensan los demás va a influir en el propio bienestar que sentimos nosotros. Y aquí es donde entra la familia, porque nuestro bienestar no es independiente del contexto. Nuestro bienestar depende de los contextos en que nos encontramos y el contexto primario y fundamental es la familia. La familia, totalmente demostrado desde estudios psicológicos, es la variable que se vincula de manera más fuerte con la calidad de vida de sus componentes, pero básicamente de los adolescentes. Y muy importante, también en los comportamientos de riesgo. Un entorno familiar puede ser de igual manera un entorno protector que un entorno de riesgo. Porque aspectos positivos de bienestar y aspectos negativos de conductas problemáticas está influyendo directamente las relaciones y el contexto familiar. Se vincula también no solamente con el bienestar subjetivo, se vincula también con la salud mental. De hecho, se considera que la familia, en gran parte, es responsable de la salud mental de sus miembros. Y, sin ninguna duda, es el entorno que influye sobre el ajuste, imaginaros, social, cognitivo y emocional. Normalmente los estudios se realizan con niños menores y con adolescentes, pero influye en el estado de todos los individuos y también, lógicamente, en edad de
de inicio de la adultez, que es donde vamos a estar, que son los universitarios. Bien, y la pregunta es, ¿qué hace la familia? La familia enseña, la familia educa. ¿Y qué tiene que hacer la familia? Tiene que enseñar, tiene que educar. La diferencia es fundamental, que nos vayamos a un extremo de esa línea a que nos vayamos al otro. Y es fundamental porque los procesos son distintos. Y vosotros sois educadores, con lo cual lo sabéis mejor que nadie. La acción formativa exige un planteamiento previo, con unos objetivos determinados, un plan de trabajo, tomando decisiones previas, reflexionando. Para llevarla a cabo hacen falta programas, recursos, y hay que evaluarlo. Y eso lo sabéis cada año que se inicia el curso, que hay que hacer la programación completa de todo. La acción educativa no lleva eso. En la familia no nos sentamos a hacer una programación ni anual, ni mensual, ni semanal de qué hacemos con los miembros de la familia. En la acción educativa, la intervención se realiza a partir de relaciones sociales. Por lo tanto, un aspecto fundamental es la comunicación. Pero también influyen otros aspectos. También influye el clima familiar. Y cuando estamos hablando de personas dependientes, que son los menores, adolescentes o cuando sigues viviendo en la familia, hay dos estrategias fundamentales, que es el control y la implicación. Vemos que son, lógicamente, procesos distintos y diferenciados. Comunicación. Evidentemente, la comunicación familiar es imprescindible. ¿Cómo se establece la comunicación familiar? No debemos inventarnos nada. Está muy claro cuáles son los procesos de comunicación, ¿vale? Lo que no nos debemos olvidar en la familia es que hay un emisor y un receptor. Y que para que la comunicación sea eficaz, tiene que haber un intercambio de información y una interacción continua. El receptor pasa a emisor y el emisor pasa a receptor. Ocupes la posición que ocupes dentro de la familia. Y la comunicación familiar depende como la comunicación en cualquier otro contexto, de los contenidos, de la claridad, de la precisión y de la coherencia. Y si analizamos vinculaciones familiares, pues no siempre cumplimos, evidentemente, nada de todo eso. Además, influye también las actitudes en la comunicación. Y es fundamental la empatía, el ponerme en el lugar del otro y el entender al otro. Con lo cual, padres deben ponerse en posición de los hijos, pero ojo, que a los hijos se les olvida. Los hijos también deben ponerse en el lugar de los padres, ¿vale? Para que funcione tiene que ser una empatía en todos los miembros. Y además, sin ninguna duda, respeto y retroalimentación. Pero es que la comunicación es más. Hay una parte de comunicación que es la comunicación verbal, que evidentemente influye vocabulario, sintaxis, dicción, volumen, entonación, velocidad, todo eso que domináis como educadores cuando os dirigís al aula. Pero también hay otros componentes que son no verbales. Influye la expresión facial, la postura, los movimientos, las miradas, los desplazamientos. Pensemos en nuestras comunicaciones familiares, ¿qué pasa con esos componentes? Y cuando se analizan lo que nos encontramos es esto, que efectivamente somos unos analfabetos emocionales y que no sabemos manejar esos aspectos. Ni siquiera en la comunicación más primaria, que es la comunicación familiar. Pero es que hay más. Es que la comunicación familiar también transmite afecto. Y ese afecto se transmite por comunicación no verbal, que es la que hemos visto. Pero es que además la familia es la que nos da el apoyo. Cuando analizamos el apoyo social de las personas, hay dos contextos fundamentales que se analizan en todos los cuestionarios: el apoyo de amigos y el apoyo de la familia. Y da igual la edad que tengamos. Es igual de relevante apoyo de amigos y apoyo de familia. Y fijaros lo complejas que son las relaciones y ese apoyo familiar. Porque no es una relación padre-madre, ni padre-hijo, ni padre-hija. Es una interacción continua en la que
cualquier tipo de interacción que tenga un miembro con otro puede afectar a las interacciones que tengan otros entre ellos. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que les decía que era mejor que no estuviéramos porque entonces se querían, se apoyaban y se llevaban muy bien. Si estábamos padres, empezaban los conflictos, ya no es lo mismo. Pero cualquier relación que se tiene entre ellos afecta a la relación que tienen los demás. ¿Cuántos casos conocéis de problemas entre padre y madre, que no es problema de padre y madre, que es problema de los hijos, de interacciones de los hijos y de relaciones que tienen los hijos? Cuando se analizan los componentes de la comunicación familiar, aparecen básicamente 3 factores, que son los que tenemos que ver luego. Comunicación abierta, comunicación ofensiva y comunicación evitativa. Hasta ahora los estudios siempre planteaban que lo que era positivo y lo que había que fomentar era la comunicación abierta. Cuando se evalúan los padres diferencian en comunicación abierta, la comunicación abierta suya y la comunicación abierta de los hijos. No consideran que es lo mismo, es distinto. Y en las últimas investigaciones se ve que efectivamente es importante una comunicación abierta, por supuesto que sí. Pero fijaros, lo que resulta problemático y se vincula con problemas de comportamiento es la comunicación evitativa. Y esa comunicación evitativa, en muchos casos, los padres ni siquiera la detectamos. Simplemente no nos lo cuentan. Hay un anuncio ahora de no sé qué, que es la comunicación evitativa, que le dice, cuéntame algo de un viaje que ha estado no sé dónde, y se pone a recordar el viaje y dice, ¿y qué puedo contar yo de esto del viaje? Comunicación evitativa. ¿Vale? Esto es lo que dicen del liderazgo en el fútbol. Que la figura del líder en el fútbol es muy complicada porque tiene que mantener relación con cada uno de los jugadores, pero a su vez con el equipo, apoyando a todos, pero destacando al que ha trabajado mejor, sin despreciar al que ha trabajado menos, es decir, complicadísimo. Pero yo os digo, esto mismo es lo que nos pasa en la familia. Es muy difícil mantener el liderazgo dentro de la familia. Y nos encontramos esto. Aquí las familias trabajando, haciendo grandes esfuerzos por educar a nuestros hijos y nos encontramos que cada 2 por 3 salta a la prensa que qué mal está la juventud. Que madre mía, qué juventud tenemos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que los padres no lo sabemos hacer? ¿De verdad? ¿Esto está tan mal? Pues cuando se hacen los análisis de la juventud no sale tan mal parada. Cuando se analizan los valores de la juventud son positivos y son adecuados. Pero no voy a entrar ahí, voy a entrar en lo malo, que es lo que me interesa, en la influencia de la familia y lo que dice la familia. Y efectivamente, con mala imagen entre los padres. Y esto es lo que dicen los padres, imaginaros, de sus propios hijos. Son menores incapacitados para enfrentar el mundo exterior por sus propios medios. Inmaduros, dependientes, mimados, incapaces, irresponsables, irrespetuosos, que se creen con muchos derechos y ninguna obligación. ¿Os suena algo? ¿Qué es lo que hacemos los padres? Pues la acción de los padres de educación de los hijos es pura socialización. Y normalmente esa socialización depende básicamente de modelaje y de transmitir lo que nosotros consideramos positivo, que lo puedan tener nuestros hijos para que les pueda ir bien en el futuro. Y nos encontramos con que los sociólogos nos dicen que en nuestra época vamos cambiando de generación como el que se cambia de camisa de un día para otro. Antes los cambios generacionales llevaban mucho tiempo. Ahora los sociólogos, cuando se ponen a analizar, cambian de generación y dan designaciones distintas a las generaciones de forma continua. De hecho, ya nos hemos ido a la generación alfa. Se nos ha acabado el abecedario y hemos empezado de nuevo con el alfabeto griego. Ahora son los alfa, que por cierto son todavía bebés y niños, pero ya hay características de ellos. Ya veremos si se cumplen, no se cumplen, qué pasa o no pasa. Pero efectivamente de los jóvenes que estamos hablando ahora, que vamos a hablar,
son hijos de la generación X. Y ahora los nuestros decimos que, digo los nuestros porque yo tengo hijos en esa edad, decimos que son los millennials. Fijaros en qué poco tiempo, qué salto han dado de generación en generación. Y la generación X era competitiva y efectivamente, consideraba que lo importante es intentar ser el mejor, destacar para poder tener éxito. Bien, y lo que nos encontramos en la educación es esto que tenéis aquí, que afirma Humberto Eco. La educación es lo que recibimos de nuestros padres, profesores, políticos, cuando creen que no nos educan. Y efectivamente, en esta sociedad se considera, un periódico, es un artículo de un dominical, que la diferencia es trabajar más que los demás. Ahí está el éxito. Y aquí los padres convencidos que esa es la diferencia. Y padres buenos convencidos que mi hijo tenga éxito. Y aparece lo que se llama padres helicópteros, que es muy gracioso, porque cuando lo hemos expuesto alguna vez, la gente que ha oído hablar y que conoce a los padres helicópteros, ¿a que no sabéis por qué es? Ahora os lo cuento. Porque en Los Simpson hicieron un capítulo de padres helicópteros. Y quien conoce a padres helicópteros dice, ¡ah, lo vi en Los Simpson! Es verdad. Efectivamente, en Los Simpson hay un capítulo de padres helicópteros. ¿Qué son los padres helicópteros? Lo tenéis ahí. Los padres que sobrevuelan de forma continua sobre los hijos, que están siempre pendientes de ellos, que no les pase nada, que no sufran, que no tengan ningún problema, que ya estoy yo y lo resuelvo. Bajo yo inmediatamente, que para eso voy con el helicóptero de forma continua, le echo un cable, le saco de ese problema y él que siga adelante y sea feliz porque mi hijo no puede sufrir. Son los padres, lo tenéis ahí, que están siempre preparados para la operación rescate. Da lo mismo el contexto en el que pase, y ahora os voy a poner ejemplos reales. ¿Qué pasa con los padres helicópteros? Pues que dentro de esa acción educativa tienen unos niveles muy elevados de control y también de implicación, evidentemente, ya lo estáis viendo, si están implicados, si van todo el día sobrevolando a sus hijos. Pero con un nivel muy alto de control, son hipercontroladores. Pero a su vez, como lo fundamental es estar muy bien preparado, entran en la acción formativa. Y entonces tienen objetivos, planteamientos claros para sus hijos, de todo lo que tienen que hacer, de todo lo que tienen que estudiar, de cómo se tienen que formar y hasta dónde tienen que llegar y cuál es su futuro. Y aquí nos encontramos a estos padres, que llega a casa el niño y le dice, cariño, ¿qué tenemos hoy de deberes? Los deberes los tiene el niño. No, los deberes son también de los padres. Que viven para poder llevar a los hijos a todas las actividades que necesita para estar bien formado. Y entonces resulta que tiene que aprender idiomas. Y ya no vale solo con saber inglés, hay que saber inglés, francés. China es un país que está dando mucha salida. A lo mejor es importante que pueda aprender chino. Pero hay que llevar una vida sana y saludable, con lo cual tiene que hacer ejercicio. Tiene que ir a tenis, tiene que ir a fútbol, la natación es buenísima porque es un ejercicio muy equilibrado. Y además los fines de semana vamos a no sé dónde, y aquí tenemos a los padres helicópteros, cargados ellos con la mochila de todas las cosas, y niños que vienen y niños que van. Son padres que buscan, con muy buena intención, que la infancia y la adolescencia de sus hijos sea perfecta. Y como buscan que sea perfecta, cualquier problema, ya estoy yo, que te lo resuelvo. Aquí está tu padre, que esto lo quita. Tu padre, tu madre, me da lo mismo, ¿vale? O los dos, ¿vale? ¿Por qué creéis que es tan importante los rankings? Hay ranking de colegios, de universidades, de absolutamente de todo. Porque son padres obsesionados con los rankings. Porque mi hijo va a estudiar en el mejor colegio, mi hijo va a la mejor universidad, mi hijo cuando se va de verano a estudiar inglés va al mejor
¿vale? Y los rankings es una lectura fundamental para ellos, para que su hijo siempre esté por encima de todo y lo fundamental de todo. Da lo mismo que el hijo no quiera o que no le apetezca, porque lo que hay que hacer es eso. Bueno, más características que tenéis ahí, que no entramos. Importante, porque luego lo vamos a ver que también afecta. Toman las decisiones por ellos. Y cualquier error que cometen los hijos ya lo borran ellos. Está muy bien, estamos ahora mismo viviendo un periodo muy bueno de errores y cómo se corrigen los errores y cómo quito los errores. Debe ser que es algo general y no solo de padres helicópteros. ¿Cuál se supone que son las causas? Bueno, pues siempre nos vamos a causas sociales. La fundamental es social, el contexto social. Los niños tienen menos libertad. Los padres están más pendientes de ellos, están más encima de ellos. Otra de las causas que se ha dado, la paternidad tardía. Aquí sí me voy a salir fuera, ¿vale? O bueno, me meto dentro, me da igual. Los hijos se tienen tan tarde, o tenemos los hijos tan tarde, que es nuestro bien más preciado, porque es que si me descuido ya no puedo tener otro, es que biológicamente no me va a dar tiempo, con lo cual lo tengo que cuidar lo mejor del mundo, como si los demás no los cuidáramos. Pero es una de las ideas que está por debajo de padres helicópteros. Muy preocupados por la incertidumbre de los hijos, que eso tenemos preocupación todos los padres, pero esa preocupación, máxima preocupación por la incertidumbre, es lo que les lleva a la hiperactividad y al estar pendiente continuamente de los rankings. Me han dicho que corro. ¿Qué ha facilitado también padres helicópteros? Lógicamente el desarrollo de nuevas tecnologías. Es que ahora los deberes se le mandan a los padres, si te descuidas. Es que hay app para saber en todo momento en la guardería cómo está tu hijo. Entonces, pues es difícil darles aire y darles espacio. Yo no me gustaría ser hija en este momento, porque posiblemente si mi madre me hubiera controlado y se hubiera enterado de todo como se enteran ahora, no sería quien soy y no renuncio a cosas que he hecho que han entrado en comunicación evitativa, como todos en la adolescencia. Y esto es lo que nos encontramos con los padres helicópteros, que esto lo viviréis vosotros. Que antes iban los padres y decían con el niño qué pasa, que este niño no estudia, y ahora van y dicen, ¿qué ha hecho usted? Que mi hijo es estupendo. Pero es que eso no solo pasa en el colegio, es que a mí me pasó en la universidad siendo decana. De hecho, un padre llegó a poner hasta una demanda en el vicerrectorado de alumnos. Más grave todavía, porque son mayores de edad. Pues aquí está, os garantizo que es absolutamente cierto. ¿Cuáles son los efectos de los hijos de esos padres helicópteros? Con toda la buena intención que ellos tienen y todo lo bueno que quieren conseguir. Inseguros, miedosos, sin tolerancia a la frustración, falta de iniciativa, incapaces de tomar decisiones, no asumen responsabilidades y carencia de autonomía. Lo que les puede llevar a ansiedad y depresión, y encima no valoran bien a los padres, porque consideran que les ha quitado libertad, que no les dejan decidir y que no les mantienen la autonomía. Mirad todas esas características cómo coinciden con lo que opinan los padres. ¿Problema? Pues que efectivamente no les hemos dejado que aprendan de la frustración. La frustración es positiva y es muy buena, y tenemos que aprender a resolverla. Si no se aprende a resolver y estamos encima resolviéndolo todo es cuando generamos problemas. Aquí lo tenéis, son artículos actuales como efectivamente uno de los problemas que más preocupa es la situación de los hijos de los padres helicópteros. Este es un trabajo nuestro, con Botín. No solamente preocupan ya los universitarios que llegan a esa situación, es que como se sabe que está pasando, todas las instituciones, en este caso es Botín, se preocupan por desarrollar inteligencia emocional, resiliencia, capacidades y habilidades para enfrentar situaciones negativas. Y acabo. ¿Por qué os cuento esto? Porque creo que este foro lo que nos tiene que permitir es para reflexionar. Y lo que tenemos que reflexionar y lo que tenemos que tener en cuenta es análisis de la situación, ver lo que no funciona, ver lo que está mal y cumplir esto que nos dice Sabater. La buena educación consiste en mejorar, no en repetir.
Si sabemos que eso está mal y que no funciona, vamos a pedir otras cosas a las familias. Como familias vamos a actuar de otra manera. Muchas gracias, que me he pasado de tiempo y me están... ¿Se oye? ¿Se oye? Vale. Bueno, yo también me voy a bajar porque como estudiante de doctorado que soy, bastantes horas paso ya sentado delante del ordenador y no puedo estar ahí sentado. En primer lugar, quería agradecer a las directoras de la jornada, a Mari Carmen, que no la conocía en persona, y a Ana Rosa, profesora de la Facultad de Educación. No solo en mi nombre, sino también creo en el de mis compañeros, estudiantes de doctorado, que tengan cabida en este tipo de jornadas, que creo que es muy importante. Una vez dicho esto, me presento, soy Alberto, estudiante de doctorado aquí en la Facultad de Educación, y hoy vengo a hablaros de bienestar físico. Antes de comenzar con la presentación, quería decir que va a tener dos partes. Una primera parte que va a ser un poquito más teórica, digamos, en la que vamos a esclarecer algunos de los conceptos importantes relacionados con el bienestar físico y se van a presentar algunas de las evidencias que nos muestra la investigación científica. Y en segundo lugar, va a haber una serie de iniciativas innovadoras desde la escuela que van a presentar, digamos, esa vertiente más práctica del bienestar físico. Comenzamos. Algunos conceptos que es muy importante dejar claros desde el comienzo y que a veces se utilizan indistintamente de forma equivocada. La actividad física. La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija un gasto de energía. Por ejemplo, llegamos a casa, queremos subir a nuestro piso, que es el quinto, el ascensor no va y subimos por las escaleras. Eso es actividad física. Ejercicio físico es un término más específico. Engloba la práctica de actividad física que ha sido programada, estructurada, repetida y que persigue un fin concreto, como puede ser, por ejemplo, la mejora de la condición física. Si yo todos los días salgo a correr con mis amigos, lo tengo programado, es una acción que repito y que persigue un fin. Por ejemplo, mejorar mi capacidad aeróbica. Eso es ejercicio físico. Y el tercer término es el deporte, que es más conocido, que es una actividad sujeta a unas reglas y dentro de un marco institucional. Se puede practicar o por placer o dentro de un ámbito competitivo. Una vez dicho esto, lanzo una pregunta que vamos a responder en esta misma diapositiva sin profundizar excesivamente en ello, es decir, con unas pequeñas pinceladas ya se va a dar una respuesta contundente a esta pregunta. ¿Es rentable no realizar actividad física en nuestras vidas? Bien, pues hay investigaciones que demuestran que la actividad física y el deporte son importantes para el mantenimiento de la salud y la calidad de vida en la niñez, en la adolescencia y en la edad adulta. Es decir, los beneficios de la actividad física y el deporte no están limitados a una edad concreta ni a una etapa concreta dentro del desarrollo evolutivo, sino que es durante todas nuestras vidas. Un documento muy reciente, elaborado desde el Departamento de Salud y Recursos Humanos en Estados Unidos, el Physical Activity Guideline Advisory Committee, dice que una persona físicamente activa duerme mejor, se siente mejor y funciona mejor. El funciona entre comillas dentro del documento hace referencia a que realiza de una forma más eficiente las actividades de su vida diaria, de su vida cotidiana. La Organización Mundial de la Salud advierte de lo contrario, o sea, lo mismo, pero desde la posición totalmente opuesta, la inactividad física, habla justo de la inactividad física,
que dice que constituye, en el año 2010 ya decía que constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad a nivel mundial. Es obvio que los problemas de inactividad física pueden afectar a determinados países de una forma más severa que a otros, pero lo cierto es que es un problema a nivel mundial. Esta misma organización habla de beneficios que aporta la actividad física practicada de forma regular, beneficios que son más que contrastados con la investigación científica. Alguno de ellos pues, reduce el riesgo de cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, la diabetes tipo 2, la hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y también aspectos más relacionados con el ámbito psicológico, como es la depresión y la ansiedad. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud establece como 3 rangos de edad. Yo en este caso me he centrado principalmente en el primero, que es de 5 a 17 años, porque básicamente es la etapa escolar. Luego está también la etapa universitaria, pero digamos que es lo que engloba en su mayoría la etapa escolar. La Organización Mundial para la Salud dice que hay que acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa. Moderada o vigorosa es la intensidad de la actividad física. La intensidad es un componente de la actividad física que indica el nivel de carga que produce una determinada actividad sobre nuestro estado de reposo. Pues un mínimo de 60 minutos diarios. Ya cada uno va pensando si los cumple, si no los cumple, y lo más importante, si no lo cumplimos, ¿qué podemos hacer para cumplirlos? La actividad física, además, también dice que la actividad física por un tiempo superior a esos 60 minutos va a producir beneficios mayores. Es decir, 70 minutos, mejor que 60. 80, mejor que 70. Pero siempre con un mínimo de 60. Otra pregunta muy importante de responder, y creo que viene muy bien hacerla dentro de la temática de esta jornada. ¿Es la escuela un lugar eficaz para la promoción del bienestar físico? Pues lo vamos a ver porque justo aquí es el nexo de unión con la segunda parte de la presentación que vamos a ver. De nuevo, la investigación científica destaca la importancia que tienen los agentes educativos en la transferencia de hábitos de vida saludables. Los docentes, los profesores, los maestros, son ejemplos para sus alumnos en muchas cosas, pues también en la promoción de hábitos de vida saludable. Además, el mismo documento del que os hablaba anteriormente habla de que intervenciones realizadas en la escuela y aquellas que revisan adecuadamente la estructura de las clases de educación física son efectivas en la promoción del aumento de la actividad física que realizan los niños y los adolescentes en la escuela. Otro ejemplo. También se tienen evidencias científicas de que el tiempo de recreo es un espacio temporal con un gran potencial para realizar intervenciones relacionadas con la promoción de la actividad física y la salud. Esta cita es muy importante porque vamos a ver después algunos ejemplos de cómo se puede aprovechar el potencial que tiene el tiempo del recreo para promover actividad física, para promover bienestar físico y para promover hábitos de vida saludables. Dicho esto, pasamos a la segunda parte de la presentación, en la que os voy a mostrar algunos ejemplos de iniciativas innovadoras que se han llevado a cabo en escuelas de distintas partes de España para promover el bienestar físico. La primera, un plan de consumo de frutas en las escuelas. Esto se ha implementado y se sigue implementando ya en muchísimas escuelas. En este caso, he mostrado estas imágenes de un colegio de Tenerife y en el caso concreto de Canarias son distintas organizaciones las que colaboran en este proyecto, digamos, que también es muy bueno que distintas instituciones, distintas conserjerías colaboren en proyectos que buscan un beneficio común y un beneficio tan importante como es la promoción del bienestar físico. Repartir fruta en la escuela para potenciar el consumo de estos productos en los niños, tanto de infantil como de primaria. Más ejemplos, porque yo hablaba antes de actividad física, pero si os habéis fijado en la imagen con la que comenzaba la presentación, donde aparecía el título y mi nombre, había una imagen en la que había 2 niños practicando actividad física y una niña comiéndose una pieza de fruta, representando la alimentación saludable, digamos. Pues otra iniciativa, el frutibús, la ruta de la fruta, que además rima y todo.
Una iniciativa llevada a cabo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Un autobús que se pasea por los distintos centros escolares de Andalucía que colaboran y participan en este proyecto. ¿En qué consiste? Pues es un autobús que tiene diferentes salas, todas ellas con juegos y actividades didácticos. ¿Para qué? Para que los niños, a través del juego, lo que hemos hablado antes en otra presentación del aspecto lúdico, a través del juego, de actividades, conozcan los beneficios de las frutas y las hortalizas, dentro de una dieta equilibrada. Y también que lo apliquen en su vida cotidiana. Es decir, no solo que lo conozcan, sino que animarlos, incentivarlos a que lo apliquen en su vida diaria. Que al fin y al cabo lo importante, comerse una pieza de fruta por las mañanas es un hábito que si se coge cuando somos niños es probable que se mantenga durante la etapa adulta. Otras iniciativas, bueno, pues promover el bienestar físico no es solo promover actividad física y cuidar la alimentación. También hay proyectos de este tipo, proyectos como el Cuida tu espalda, que se lleva a cabo en el Colegio Ciudad Encantada. Muchos de los ejemplos que voy a poner son de este colegio, porque yo trabajo en las actividades extraescolares de este colegio, estoy muy vinculado al profesorado de educación física de este colegio y conozco muy bien todas y muchas de las iniciativas que llevan a cabo año tras año, la mayoría de ellas encaminadas a promover el bienestar físico, entonces es de lo que mejor os puedo hablar. Pues proyectos como este, que trabaja la educación postural, esto también es bienestar físico. Un fisioterapeuta da pequeñas charlas sobre aspectos como, por ejemplo, las mochilas, cómo deben colocarse adecuadamente las mochilas, el peso adecuado que deben tener, y se reparten carteles que están en todas las clases del colegio. Además, no solo un proyecto, digamos, teórico, sino que también los niños participan, como se puede ver en aquella imagen. De hecho, en el colegio, las clases de primero y segundo de primaria tienen en los respaldos de las sillas, por ejemplo, están acolchados. ¿Para qué? Pues para que los niños estén más cómodos y se vayan acostumbrando a mantener la espalda recta, apoyada en el respaldo. Pues bien, otro tipo de proyecto que es diferente, pero que también promueve bienestar físico. Más ejemplos, el entorno. También es muy importante el entorno. El entorno en el que estamos puede facilitar o no la promoción de actividad física, de hábitos de vida saludables. Si en nuestro colegio tenemos un patio como ese, me cuesta mucho imaginar que un niño, sobre todo si son pequeños, salgan y se queden quietos en el recreo. Me cuesta imaginarlo. Bien, pues si tenemos esto, fabuloso. ¿Que no lo tenemos? Hay que tener muy claro que no es la única alternativa. Otras dos alternativas diferentes, que son solo ejemplos, ya digo, hay muchísimas más. El trabajo con neumáticos, que ya se está llevando también en muchísimos colegios. Es una buena actividad porque el uso de los neumáticos que se ponen en el patio para promover la actividad física la mayor parte de las veces, se trabaja también de una forma transversal, en otras asignaturas como por ejemplo en educación plástica y visual, en las que los niños son los propios los que colorean y decoran las ruedas. Pues bien, también es un ejemplo no solo de promover actividad física de una forma, digamos, más económica, sino que además también es un ejemplo de una actividad que se puede hacer de forma transversal, trabajando cooperativamente entre distintas áreas de los centros educativos. También es muy bueno. Otra iniciativa, muy reciente, de hecho se está llevando a cabo ahora mismo, comenzó la semana pasada y quería aprovechar para comentarla en estas jornadas. La segunda edición de la Hoz del Huécar en mi cole. Para los que no sois de aquí o no conozcáis la carrera, la Hoz del Huécar es una de las carreras populares más conocidas aquí en Cuenca, tiene aproximadamente unos 15 kilómetros, y esta iniciativa, llevada a cabo en el tiempo del recreo en el colegio, lo que hablábamos antes, el potencial que tiene el recreo para promover la actividad física, hábitos de vida saludables, esta iniciativa se lleva a cabo en los tiempos de recreo. Cada niño recoge su dorsal y detrás de su dorsal tiene una tabla en la que se le va marcando, se le va sellando cada vez que recorre un kilómetro. Si son 15 kilómetros, los niños tienen un mayor límite, es decir, no tiene que ser 15 días, un kilómetro todos los días, pues tiene a lo mejor 20, 25 días. Hay un margen. ¿Qué se potencia con este tipo de proyecto? Se potencia el que el niño sea constante, que trabaje, es decir, no nos sirve que baje un día a correr, el segundo y al tercero ya no aparezca y luego ya no aparezca más.
No, que sea constante. También, muy importante, trabaja que el niño no tenga una recompensa inmediata, digamos. Es decir, es un trabajo que va a tener que hacer poco a poco. Esto es muy importante, trabajar con los niños, que no todo sea inmediato. Poco a poco los niños ven como día a día, cuando bajan al recreo, corren, se van acercando al objetivo, que es llegar al kilómetro 15. El último kilómetro, ¿cuándo se hace? El último día que está marcado dentro del proyecto para terminar la carrera. Ese día todos los que les queda el último kilómetro corren. Es una festividad en la escuela, es decir, se monta un arco de llegada, se reparten mochilas, por ejemplo, a los participantes, pues con alguna camiseta de la carrera, por ejemplo, y es una festividad en el colegio, se vive pues como una fiesta más dentro del tiempo de recreo. Otro ejemplo más. La Semana Europea del Deporte. Este año, en septiembre, era la Semana Europea del Deporte. En septiembre y junio, en los colegios salen a la 1. Termina el horario lectivo, digamos. ¿Qué se ocurre? Bueno, pues aprovechando que es la Semana Europea del Deporte, vamos a ofrecer una hora extra de actividad física, de 1 a 2, a todo el alumnado que quiera participar. De esta forma, se promueve y se ayuda a cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de las que hablábamos antes. En este caso se ofrecen un montón de actividades. En ese tiempo se establece un horario con todos los cursos, las rotaciones que hay, y se ofrecen diferentes actividades, desde dodgeball, karate, zumba, diferentes actividades. ¿Qué se hace con esto? Pues promover la actividad física en los niños, incluso después que termina el colegio. Además, que es una iniciativa que tuvo muy buena acogida, no solo por el cómo está planteado y por la gran cantidad de actividades que ofrecía, sino también por el horario de trabajo de los padres, porque muchos padres tenían dificultades con ese horario para congeniar, digamos, el horario de trabajo y el horario lectivo de sus hijos, y es una hora más para tenerlos en la escuela hasta las 2. Yo, como maestro de educación física, como apasionado del deporte, pues la verdad es que no se me ocurre invertir mejor una hora que de esta forma. Y estos son solo algunos de los ejemplos que hay y que se realizan en escuelas de distintas partes de España, pero hay muchísimos más. ¿Qué he querido mostrar con esto? Aparte de ejemplos efectivos que se realizan para promover el bienestar físico, también quiero alentar, digamos, a que todos los profesores, los maestros, ya no solo de las escuelas, de los institutos, sino también de la universidad, las iniciativas que se tienen, que se compartan. Todo lo que yo he presentado aquí está extraído de webs de los colegios, de blogs educativos. Vamos a compartir. Está claro que la investigación se promueve, se publica, pero también las pequeñas iniciativas. Lo que pensamos un día, lo implementamos y funciona. Si funciona en nuestro colegio, en nuestro entorno cercano, vamos a facilitar que le ayude también a los demás, que le pueda dar ideas a otros profesionales. Yo creo que es muy importante. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Bien, yo me voy a quedar aquí arriba, que me gusta veros desde aquí. Bueno, primero de todo agradecer a la organización por haberme invitado. Creo que es una jornada muy interesante y muy necesaria para seguir avanzando en esta línea. También felicitar a mis compañeros de
de mesa porque han sido unas intervenciones muy interesantes que además me van a servir también un poco para ir hilando con algunas cosas de mi intervención. Así que enhorabuena y gracias. Y gracias a vosotros también por estar aquí un viernes, que siempre es complicado asistir a este tipo de eventos, y por mostrar también interés en este tipo de temáticas. Sí que antes de empezar me gustaría saber un poquito cuál es el perfil de, aunque ya me han dicho más o menos lo que hacéis o a lo que os dedicáis, pero sí que me gustaría saber un poquito en porcentajes cuántos trabajáis en centros educativos o colegios o... Vale, o sea, la gran mayoría, ¿no? Perfecto. ¿Cuántos tenéis perfil en Facebook? Vale, bien, ok. ¿Y WhatsApp? Vale, ok. ¿Cuántos os consideráis personas sinceras? Vale. Vale. Y basándonos en esa sinceridad manifiesta, ¿cuántos habéis consultado o Facebook o WhatsApp en lo que va de jornada? Bien. Lo digo para que cuando en clase alguna vez algún estudiante lo veáis con el móvil, ¿vale? Esto es algo normal, quiero decir, estamos viviendo una revolución desde hace unos años con el tema de las nuevas tecnologías, de la que a veces no somos ni siquiera conscientes, ¿no? De cómo nos ha cambiado la forma de relacionarnos y la forma de funcionar a nivel social. Y un poco pretendemos que los adolescentes, que los jóvenes de hoy en día tengan esa madurez que muchas veces nosotros mismos no tenemos, ¿no? Entonces un poco ese va a ser el hilo que va a estructurar un poquito mi presentación. Voy a ir rápido también un poco basándome en los consejos de Alberto para hacer un poco de actividad física, porque si no, no me va a dar tiempo y quiero decir bastantes cosas. Así que si en algún momento veis que me acelero, levantad la mano y decir, Álvaro, un poquito más despacio, ¿vale? Bien, bueno, pues me llamo Álvaro, soy investigador de la Universidad Miguel Hernández y también docente de la universidad. Y entre otras cosas, bueno, pues digamos que investigo, trabajamos en el área de las adicciones o las conductas adictivas, nuevas tecnologías y emociones o inteligencia emocional, que al final está muy relacionado con este tipo de conductas adictivas, ¿no? O con conductas problemáticas, podríamos decir. Bueno, simplemente dar algunos datos para empezar. Como ya hemos visto, la mayoría de nosotros utiliza redes sociales, ya sea Facebook o Twitter o YouTube o cualquier otro tipo de red social, o incluso WhatsApp, que empezó siendo una aplicación de mensajería y ha acabado siendo prácticamente, en términos prácticos, como una red social en la que te puedes crear un perfil prácticamente con una fotografía, con una frase, crear grupos y relacionarnos con personas constantemente. Y lo que nos dicen las estadísticas es que la mayoría de las personas utilizan de forma diaria este tipo de tecnologías. Lo que empezó siendo simplemente una tecnología para comunicarse, ahora ha pasado a ser una tecnología para relacionarse. Aunque la comunicación es en sí misma un acto digamos, de relación. Pero bueno, al final, prácticamente lo que nos encontramos es que utilizamos las redes sociales como una extensión de nuestra socialización, que hablaremos un poquito más adelante, del mundo, entre comillas, real, ¿no? El mundo offline. En España somos uno de los países, por no decir el país, que más penetración de este tipo de tecnología tenemos en la sociedad. Los menores de 25 años acceden a diario a través de cualquier tipo de dispositivo, porque además vivimos una realidad en la que podemos acceder prácticamente desde cualquier gadget o aparato electrónico. Lo que empezó siendo algo exclusivo de los ordenadores de sobremesa, cuando empezamos con Internet, ha ido evolucionando a dispositivos móviles. Empezó por el portátil y a día de hoy pues, podemos conectarnos prácticamente desde cualquier dispositivo, hasta relojes inteligentes que tienen Internet y que nos pueden dar ese tipo de acceso, ¿no? Entonces, claro, este multidispositivo, este acceso desde cualquier tipo prácticamente de gadget, hace que el uso pueda derivar en un abuso, sobre todo si nos movemos en poblaciones más vulnerables como son los adolescentes, los jóvenes o las poblaciones en las que estamos nosotros ahora mismo teniendo en cuenta en estas jornadas. Bien, haciendo un poquito búsqueda de cómo se han ido llamando los siglos a lo largo de la historia, ¿no? Pues vamos viendo que cada uno de esos siglos se ha ido definiendo
por lo que ha ido sucediendo dentro de ese siglo, ¿no? Entonces, claro, hemos llegado a un siglo en el que nos encontramos ahora que a mí me gusta llamar el siglo de las apps, ¿no? Porque al final parece que lo que no tiene una aplicación no existe. Empresas, profesionales, si algo no tiene una aplicación, probablemente no consiga llegar a las personas, a menos que se gaste muchísimo más dinero de otra forma, ¿no? Entonces, al final, estamos evolucionando o involucionando, depende cómo lo miremos, hacia tecnologías prácticamente de las que acabamos siendo esclavos en algunos sentidos. Porque veáis algunos datos de descargas del año pasado en cuanto a aplicaciones en los principales mercados electrónicos de aplicaciones. Las primeras aplicaciones más descargadas son WhatsApp, Facebook Messenger y Facebook. Es decir, aquellas que de alguna manera, como digo, empezaron siendo aplicaciones de comunicación y han acabado siendo redes sociales en sí mismas, excluyendo Facebook, que ya lo es por definición, seguida de otras aplicaciones como Instagram o Snapchat, que están más basadas en la imagen, ¿no? En Facebook, por ejemplo, en la evolución que ha habido desde el año 2008 hasta el año 2017, el número de usuarios, como veis, ha ido creciendo de forma exponencial. Cierto es que actualmente, con todo este follón que supongo que os habréis enterado de Facebook, de lo de los datos y de todo este rollo, se está perdiendo o están perdiendo un número considerable de usuarios. Y luego también entraremos a hablar de los diferentes perfiles de usuarios, sobre todo de los llamados millennials o de las últimas generaciones, que están cambiando un poco el paradigma conforme al consumo de este tipo de redes sociales. Pero en definitiva lo que podemos ver es que la evolución del consumo de esta tecnología ha ido en aumento, hasta el punto de superar incluso la población de un país como China. Es decir, hay más usuarios activos de Facebook que ciudadanos en China, por ejemplo. Y cuando nos centramos concretamente en estudios que hemos realizado, por ejemplo, con adolescentes o con estudiantes de secundaria, hemos visto que fundamentalmente de todos estos dispositivos desde los cuales se puede acceder a estas redes sociales, el móvil o el smartphone o el teléfono inteligente es, digamos, la herramienta fundamental, que entiendo que es uno de los problemas que seguramente os encontráis en los colegios con este tipo de tecnologías, aunque ya se están estableciendo políticas de uso o de restricción de este tipo de tecnologías precisamente para evitar el despiste o que se realicen estas conductas en el aula. De los perfiles, esto es un estudio que se realizó con estudiantes de secundaria, como digo, generalmente todos conocen estas aplicaciones, pero la mayoría, las que utilizan fundamentalmente en estas edades que estamos hablando, entre los 13 y los 16 años, son aplicaciones más basadas en la imagen o en la comunicación directa, como es el WhatsApp o Instagram. Nos estamos encontrando que otras redes sociales, como Facebook, en estas generaciones se están reduciendo los índices de uso. ¿Por qué pensáis que los adolescentes cada vez quieren utilizar menos redes sociales como Facebook? ¿Quién lo ha dicho? Exacto. Es que no quieren que sus padres se enteren de lo que hacen. Entonces, claro, es que ya no está de moda el Facebook, ¿no? Porque ahora lo que ellos quieren es, bueno, pues tener su libertad de hacer sus cosas con sus grupos y no tener que estar vigilados o supuestamente vigilados por sus padres o personas que puedan informar a sus padres. Entonces, cuando analizamos qué tipo de uso realizan los adolescentes de hoy en día, fundamentalmente tiene que ver con los selfies, con contenido multimedia, insisto, contenidos basados en la imagen. ¿Por qué basados en la imagen? Porque al final es la unidad con mayor significado y con menor, entre comillas, coste de elaboración. Bien, por lo tanto, estamos pasando un poco en este cambio de generación, en este cambio de etapa, digamos, en la evolución de estos que veíamos antes en la presentación de Elisa, de estos señores de la generación X a los llamados millennials, de un planteamiento totalmente diferente al planteamiento que nos encontrábamos en la generación anterior, donde la información no estaba a la orden del día, donde cuando uno quería informarse sobre algo tenía que hacer una búsqueda activa y proactiva de esa información. Acordaos de esas enciclopedias, ¿no? Esas Espasa,
esas pasacalpe de no sé cuántos volúmenes en las cuales teníamos que ir a buscar información. A día de hoy hay tanta información que ya algunos autores o en algunos contextos se habla de infoxicación, ¿no? Es decir, hay tanta información que a veces cuesta desgranar esa información para saber qué información es información de calidad y qué información no es información de calidad. Porque muchas veces los adolescentes lo que se encuentran por internet lo dan como una verdad absoluta. Y ese es otro de los problemas también que nos podemos encontrar con el uso de la información a través de redes sociales. Por lo tanto, también como decían otros autores, vivimos en una sociedad instantánea. También lo comentaba antes Alberto, ¿no? Es decir, se busca la gratificación inmediata, se busca el conseguir las cosas a golpe de clic, conseguir las cosas inmediatamente, lo cual nos genera a nivel emocional con adolescentes problemas en la gestión de esas emociones que también comentaban antes negativas, ¿no? Es decir, la ansiedad por conseguir lo que uno quiere inmediatamente, sin la cultura del esfuerzo, sin la cultura de postergar la gratificación. Y al final esa hipercomunicación en la que los adolescentes están envueltos, aunque por un lado tiene aspectos positivos, evidentemente la globalización y la comunicación online nos trae muchas cosas positivas, también nos está haciendo que de alguna manera con tanto ruido tecnológico se esté perdiendo un poquito ese diálogo interno, ese pensamiento reflexivo que existía hace unos años. Por lo tanto, lo que nos encontramos es que las barreras entre el mundo o la línea entre el mundo online y el mundo offline es cada vez más difusa, sobre todo para estas generaciones. Tenemos que entender que estamos conviviendo a día de hoy un crisol de generaciones muy importante. Entonces, el punto de vista que tienen los millennials o las generaciones posteriores a los millennials con respecto a la tecnología y a las redes sociales y a Internet, en comparación con el punto que tienen los de la generación X o la anterior, no tiene nada que ver. Por lo tanto, tenemos que entender que existen diferentes usos y interpretaciones de estos mundos. Y para los adolescentes, para los millennials, para estas generaciones nuevas, lo que sucede en el mundo online no se diferencia de lo que sucede en el mundo offline. Es decir, los efectos a nivel sociocognitivo, a nivel social, la socialización que ellos tienen con sus iguales en el mundo real, en el mundo offline, es exactamente igual, tiene los mismos efectos en el mundo offline. Y lo vamos a ver con algunos ejemplos. Por ejemplo, los emoticonos, que también los comentábamos antes, ¿no? Es decir, ¿por qué surgieron el uso de los emoticonos a través de Internet? ¿Alguien lo sabe? Uh-huh. Uh-huh. Exacto, lo comentaba antes Elisa, para dar, digamos, ese carácter dinámico al mensaje que proporciona la comunicación no verbal, que es fundamental en un acto de comunicación. Ese fue un poquito el origen de los emoticonos, ¿no? Luego yo creo que ya nos hemos vuelto un poco locos con el tema de los emoticonos poniendo cosas muy raras, ¿no? Pero lo que nos dice la ciencia es que nuestro cerebro no diferencia entre un emoticono y una expresión facial real que esté mostrando esa misma información afectiva. ¿Qué quiero decir? Se ha visto en estudios que cuando a una persona se le mostraba un emoticono de una sonrisa, se le activaba a nivel cerebral las mismas áreas que se activan en el reconocimiento facial de emociones. Es decir, que lo que estamos recibiendo de forma virtual nos está produciendo en nuestro cerebro lo mismo que si lo estuviéramos recibiendo de una persona en el mundo real. Evidentemente, estas conexiones neuronales y este funcionamiento neuronal se va instaurando en el cerebro del adolescente durante este periodo de la evolución hasta que se, digamos, cristaliza cuando ya maduran, porque ya sabéis que los adolescentes, esa corteza prefrontal, que de alguna manera es la que se encarga de gestionar la parte emocional y de la toma de decisiones y del pensamiento racional, no está madura hasta que llegan aproximadamente a los 20, 20 y tantos años, ¿vale? Por lo tanto, todos esos procesos que pueden ir sucediendo y que suceden durante la adolescencia y que son naturales y que deben serlo, de experiencias, de búsqueda de sensaciones, de experimentación, de desarrollo tecnológico y de contacto con la tecnología, si no se realiza de forma correcta o saludable, pues puede acabar instaurando unos patrones de conducta que pueden acabar siendo perjudiciales.
Bien, los riesgos o las amenazas que nos podemos encontrar en redes sociales las conocemos todos, ¿eh? Tema del bullying, tema del ciberacoso, que Santiago podría hablaros muchísimo más que yo, tema de acoso sexual, tema de grooming, esto de que personas se puedan hacer pasar por adolescentes pues para intentar buscar algún tipo de contacto sexual, el sexting, enviar imágenes de contenido sexual, etcétera, ¿no? Entonces, todos los riesgos de las nuevas tecnologías, ¿por qué existen? Porque al final lo que define a las nuevas tecnologías es esa capacidad, ese potencial de transmitir información a velocidad de vértigo en cualquier punto del mundo, en cualquier momento y entre cualquier persona. Evidentemente, esto no es una excusa, un argumento para demonizar las redes sociales o las nuevas tecnologías, porque son muy positivas para muchas cosas. Pero si hablamos de riesgos, por ejemplo, dentro de las redes sociales o de Internet podemos diferenciar en 3 tipos de riesgos. Riesgos de contenido, es decir, qué tipo de contenido pueden encontrar los adolescentes en redes sociales o en Internet. Riesgo de contacto, con qué tipo de personas se pueden relacionar a través de estas redes. Y riesgo de conductas, qué tipo de conductas, de comportamientos pueden o observar o reproducir como consecuencia de estos contactos. Bien, por ejemplo, hemos visto en investigaciones bastante recientes que cuando los adolescentes tienen un uso desproporcionado del teléfono móvil o del smartphone, suele correlacionar con problemas emocionales como la depresión, como la ansiedad o como el estrés. También hemos visto que variables de desarrollo socioemocional afectan a cómo realizamos un uso de esas redes sociales. Por ejemplo, inestabilidad emocional, cómo son las relaciones con los padres, fundamental, la exclusión social, el apoyo social, que también comentábamos antes. Todo eso se relaciona con un uso problemático de las redes sociales. Si os fijáis, en definitiva, estamos hablando de un problema relacionado con las emociones, ¿no? Cuando hablamos de conductas adictivas, nos referimos a conductas que de alguna manera hacen que perdamos el control sobre esa misma conducta. Entonces, si hacemos un uso problemático, abusivo y continuado de una red social o de una tecnología como Internet, en definitiva, rascamos, probablemente encontremos algún tipo de problema relacionado con la gestión o la regulación emocional. De ahí tan importante que se introduzcan aspectos dentro del currículum o del currículo académico en las escuelas relacionadas con las emociones. ¿Cuántos de los que trabajáis en centros educativos tenéis algún tipo de asignatura o curso o algo relacionado con la gestión emocional? Pocos. Cuando si nos vamos a otros países, está dentro del propio currículum académico la formación en emociones, porque las emociones se aprenden. El cómo obtener esa información de las emociones lo podemos aprender, lo debemos aprender para poder luego funcionar de manera óptima en la edad adulta. Más en cuanto a las conductas, se ha visto en investigaciones también muy recientes del año pasado que cuando exponemos a los adolescentes a contenido online de riesgo, en el mundo online, lo que decíamos antes de la línea, en el mundo offline se reproducían esas conductas de riesgo. Habría más probabilidad de que desarrollaran esas conductas, como por ejemplo consumo de drogas, como por ejemplo desórdenes de alimentación. ¿Os acordáis de esto que pasó hace no mucho con el tema de la ballena azul? Que hubo de hecho algún caso en España, ¿vale? Conocéis el caso, ¿no? Es decir, problemas relacionados de alguna manera con la exposición a contenido de riesgo online. Autolesiones, violencia o incluso el tema de las bromas, de las pranks y de todo este tipo de cosas que se hacen en YouTube. Y el tiempo de uso, fundamental. Cuanto más tiempo se le dedica a este tipo de tecnologías, a este tipo de comportamientos en redes sociales, por ejemplo, se va a relacionar inequívocamente con la salud mental. Hemos encontrado también que un alto uso se relaciona con agresividad, por ejemplo, ruptura de reglas y con problemas de atención. Y también con interferencia en otras conductas de riesgo, como pueden ser apuestas, bullying, sexting y todo esto. Que se puede y que se debe de solucionar con un adecuado funcionamiento a nivel familiar, con estilos parentales y sobre todo con un adecuado control parental. Que al final los padres no tienen que ser
policías de sus hijos, pero sí tienen que tener una comunicación asertiva con ellos con respecto a estas tecnologías y controlar el uso de estas tecnologías. Bien, bueno, esto es simplemente un estudio que hicimos que a nivel visual pretendíamos ver cuáles eran las palabras, los términos que más se utilizaban en los comentarios de determinados vídeos en YouTube. Hicimos un análisis semántico con una técnica que tampoco tiene lugar ahora de explicar en profundidad, pero en definitiva lo que venía a contabilizar de una forma muy resumida es cómo eran las verbalizaciones de los usuarios que veían este tipo de vídeos. Entonces vimos que, por ejemplo, un grupo de trap, que bueno, todos conoceréis un poco el trap, ¿no? Que es un poco la cosa de moda ahora entre los adolescentes, que fundamentalmente se basa en una estética urbana de consumo de drogas y de ir en contra de las reglas, que es una especie de hip hop raro, sin rimas y muy burdo, ¿no? Pues bueno, pues en esta canción en concreto pues eran todos términos como droga, coño, etcétera, que estaban muy relacionados con la temática de la canción. Kid Keo, que es un artista también de trap, o un cantante de trap de Alicante, pues igual, ¿no? O sea, una terminología también digamos, carente o con un lenguaje muy concreto que de alguna manera está significando que ahí se está produciendo una socialización de los usuarios que utilizan ese tipo o que consumen ese tipo de contenidos. En cambio, pues otras canciones de otros artistas, las terminologías que se manejan son radicalmente diferentes. ¿Esto qué nos dice? Que al final los jóvenes, los adolescentes que se están relacionando, que se están enfrentando, que están consumiendo este tipo de contenidos en el mundo online, van a cambiar sus conductas, sus formas de relacionar, sus sensaciones en el mundo offline. Bien, otras problemáticas también, otras terminologías que han ido desarrollándose con respecto al uso de estas tecnologías que ya conocéis. Nomofobia, que es bueno, pues el miedo a salir de casa sin el móvil, ¿no? ¿A cuántos os ha pasado que de repente salís de casa y dices, ostras, el móvil, y te da como una punzada en el pecho, ¿no? Madre mía, ¿dónde voy yo sin teléfono, no? Bien, pues eso es nomofobia. O el pubbing, que es cuando estás en una reunión con amigos y de repente pues te pones a mirar el móvil y pasas de todo el mundo, ¿no? Qué cosas más raras, ¿no? Pues sí, estas cosas pasan, aunque no lo creáis. O la ciberadicción o la cibercondría, ¿no? Que es el hecho de, o la hipocondría aplicada a la búsqueda en internet de, ay, me ha salido una manchita en la piel, buscas en internet cáncer, ¿no? Y al final dices, y al final todo el mundo acaba teniendo como todas las enfermedades. Bien, por resumir, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, lo que está sucediendo o lo que sucede en Internet en un principio nació como una herramienta para conectarnos y lo que en un principio era un acceso total a la información se está convirtiendo en una burbuja del contenido que nosotros buscamos en Internet. No sé si lo sabéis, pero desde el año 2009 Google cambió el algoritmo que utiliza en las búsquedas y cuando nosotros buscamos algo en Google o en redes sociales como Facebook, cuanto más buscamos ese tipo de contenidos y cuanto más nos relacionamos con personas de un determinado perfil, más se constriñe la burbuja. ¿Vale? Y al final, si os fijáis, en vuestro muro de Facebook os saldrán solo las publicaciones de las personas con las que más interaccionáis. Y habrán publicaciones de personas que tenéis en Facebook que no veis desde hace muchísimo tiempo. Eso no es una cuestión, digamos, aleatoria. Es que el propio algoritmo va reduciendo la burbuja en la que te vas relacionando. Por tanto, si tu burbuja es de determinadas conductas dañinas o potencialmente dañinas, o con personas o con determinado tipo de contenidos, al final el riesgo de acabar realizando ese tipo de conductas o consumiendo ese tipo de contenidos aumenta. Bien, aquí os traía otro estudio sobre la cosificación y cómo se relacionaba el número de fotografías que se colgaban en redes sociales y la puntuación en cosificación con problemas, por ejemplo, como la bulimia o la anorexia. Pero bueno, eso en cuanto a cosas malas, pero Internet, redes sociales tienen cosas muy buenas. Entiendo que en vuestros centros educativos utilizaréis las nuevas tecnologías, tendréis pizarras inteligentes o utilizaréis redes sociales dentro de la formación. Si no lo hacéis, hacedlo o intentar buscar información, que hay mucha, sobre cómo aplicar esto en el aula, porque tiene resultados, sobre todo de motivación del alumnado, muy buenos, que luego correlacionan positivamente con las calificaciones. El bienestar subjetivo, que también lo han comentado, también se relaciona con este tipo de tecnologías y, sobre todo, poder compartir experiencias positivas y satisfactorias a través de estas redes sociales. Bien, aquí hablaba también de la capitalización, pero no me voy
a parar aquí porque si no, no termino. Sí que quería decir que hemos tenido, como he dicho al principio, un cambio de paradigma porque los adolescentes entienden las redes sociales de una forma totalmente diferente a como las entendemos nosotros o como las entendían las generaciones anteriores. Al final hay una brecha generacional entre personas que han nacido ya con esta tecnología y la entienden como una parte propia de su socialización, de su evolución social, y personas que han tenido que hacerse a esas tecnologías. Por lo tanto, los valores y la representación que tenemos nosotros de esos valores no son los mismos que la de los adolescentes y tenemos que entender cómo se diferencian esos puntos de vista, ¿vale? Aquí, bueno, hablaba también del tema de las influencers y al final un poco no es una cuestión de magia, sino si queremos conseguir un cambio en los adolescentes, pues oye, empecemos también dando nosotros un poco de ejemplo. Gracias. Tenemos un ratito para que preguntéis. Resulta que Álvaro se tiene que marchar dentro de nada, así que vamos a estar como 5 minutos. Muy bien. Allí quieren preguntar. ¿Quieres preguntar a capela o con micrófono? Venga. No sé si es una pregunta o es Una reflexión. reflexión en voz alta, ¿no? Porque en el fondo, o sea, si yo miro por la sala, no sé cuánto estamos relacionados con el tema de la educación, ¿vale? Me encanta lo que habéis dicho los tres, pero necesito, no, casi que, vale. Necesito un poco compartir con vosotros la realidad que yo veo desde mi práctica educativa, viendo los tres enfoques que habéis dado, ¿no? Y la relación que tienen los tres enfoques. Y es que mirad lo que me llevo en mi cabeza. Hablabas, Elisa, de las familias, ¿no? Familias helicóptero y tal. Pues no lo había oído nunca. Se conoce que ese capítulo de Los Simpsons me lo perdí. Pero qué realidad más grande, ¿no? Pero qué curioso que en los centros educativos ese perfil lo vemos sobre todo en lo que es la etapa de infantil. Ahí se nota muchísimo, ¿no? Y cuanto más crecen, desde el instituto se verá que efectivamente hay padres helicópteros, pero no sé por qué se pierde, cuanto más grandes va creciendo el niño, ¿no? Se pierde implicación familiar. No, está relacionado, vale. Pero Elisa, desde los centros cada vez más vemos padres helicópteros, pero es que cada vez vemos más lo contrario. O sea, hay un montón de familias con una bajísima implicación educativa, que no hay sobreprotección, niños que tienen carencias de todo, incluso pobreza infantil. O sea, desde el Fórum en distintas actividades hemos hecho debates, cafés de niños que si preguntásemos a cualquier maestro de primaria, ya desde un segundo de primaria, ¿qué niños crees tú que fracasarían de cara a la ESO, bachillerato y tal? Podríamos dar un listado de niños que ya sabemos que van a fracasar. Entonces, por un lado, ver cómo hay padres helicópteros, pero una realidad, no sé si me atrevo a decir casi que mayor que los padres helicópteros, está la otra, lo que veo, ¿vale? Sí, pero relacionándolo con la intervención de Alberto, fijaos la importancia que tiene que desde los centros educativos fomentemos lo que es el ejercicio físico, la actividad física, porque es que esa realidad de padres que no son padres helicópteros no tienen medios para fomentar ese ejercicio físico fuera. O sea, no todos los niños pueden ir a natación, pueden ir a... O sea, ¿qué importancia tienen los profesores de educación física? ¿Vale? Y luego, si me fijo en la intervención de Álvaro, pues qué difícil. Porque es que incluso, qué curioso que esos padres que no tienen medios económicos, lo primero que hacen es comprarle un móvil y una tablet. Y nosotros estamos luchando con esa realidad
pero qué importancia tienen las redes sociales y todo eso para que el niño tenga su móvil. Que luego encima por esa baja, bueno, me estoy enrollando, ¿me entendéis lo que...? Pues todo eso, bueno, compartir con vosotros que gracias, porque me llevo como este batiburrillo, ¿no? Qué apasionante nuestra profesión, pero qué difícil es manejar todos estos hilos a la vez, claro. Gracias. Usar los dos micros. Yo solamente decirte una cosa, para mí, y lo digo sinceramente, sois héroes los que trabajáis en centros educativos con estos perfiles. Yo sería, de verdad, sería incapaz. Yo doy clase en la universidad y muchas veces me cuesta estar con gente supuestamente adulta que está ahí sentada porque quiere aprender realmente. Y vosotros tenéis que estar lidiando con gente que no quiere estar ahí muchas veces, ¿no? Y tener que estar motivando a esa gente y luchando contra los familiares, para mí de verdad es todo un mérito. Pero es que es cierto, el tema de los móviles que comentas, que mucha gente no tiene recursos o que le cuesta a lo mejor pagar determinadas actividades extraescolares, pero oye, el móvil hay que comprárselo al chiquillo y no cualquier móvil, tampoco vale cualquier móvil. Porque al final el móvil ha pasado a ser una herramienta, como decía yo al principio, a ser parte de la identidad social y grupal de los adolescentes. Y si tú no le das un móvil a un adolescente, lo estás marginando. Y le estás probablemente creando más problemas que si le das un móvil. Entonces, claro, es muy complejo, ¿no? Porque la sociedad en la que vivimos al final está cambiando el peso específico de lo que es y lo que no es necesario para los adolescentes, ¿no? Y eso daría para mucha reflexión, que por desgracia no tengo tiempo porque me tengo que marchar, pero sería muy interesante poder discutir o continuar con el debate. Tenéis mi correo, si que me queréis escribir podemos seguir discutiendo. Yo voy a decir algo. Yo fui maestro durante casi 15 años, ¿no? Precisamente por eso es tan difícil y hay tanto fracaso escolar. Yo creo que la familia es determinante. Lo que tenemos que tener claro los educadores es el papel que tenemos. Claro, si los padres hacen las cosas que tienen que hacer, esos chicos siempre van bien. Es decir, si la familia está con la escuela no hay ningún conflicto. El conflicto está cuando la familia y la sociedad van a veces en contra. No de la escuela, sino de la propia educación. Lo decía Elisa en una frase de Humberto Eco, ¿no? Realmente los chicos se educan en distintos contextos, a veces en contextos en los que no quieren educarlos, pero se educan, porque ahí es donde se modelan. Es decir, los chicos aprenden en cualquier contexto. Entonces la escuela tiene que tener muy claro, y los educadores tenemos que tener muy claro nuestro papel, nuestra importancia. Tenemos que saber lo que hacemos, a veces sin ninguna colaboración de la familia. Esa es la historia. No es que seamos héroes, es que es nuestra profesión. Claro, esto es como si le dices a una persona que trabaja, que es médico y trabaja los pulmones, que a uno que ha fumado toda la vida no lo cure, ¿no? Dice, no fume usted. Si está enfermo, es su problema. ¿Entiendes? No, yo creo que nosotros somos profesionales, tenemos que saber lo que hacemos. Yo creo que la escuela es muy importante. Lo que ocurre es que los resultados de la escuela se reducen muchísimo cuando la familia no va al unísono. Pero no solo en esto, sino en muchas otras cosas. Por ejemplo, en demonizar a los profesores. Luego hay otra cosa muy importante, ya termino, que si no me enrollo. La idea de, aquí se han dicho cosas muy interesantes, pero no se ha hablado de la responsabilidad social, por ejemplo, de los estados y de los gobiernos. Claro, aquí se habla de la actividad física y se habla de cosas muy interesantes y se habla de cómo llevar la mochila. Pero ¿por qué hay que llevar esas mochilas? Claro, y se habla de los patios con instalaciones, pero los patios son ruinosos, ¿entiendes? Y se habla de nuevas tecnologías en los colegios, pero los colegios no tienen nuevas tecnologías. Y así todo, ¿no? Y Elisa habla de los padres helicópteros, que son una clase media y acomplejada, pero luego están los otros, ¿no? Tener un hijo es muy fácil, ser padre es bastante complicado y a nadie le enseñan, ¿no? Pues ya no me enrollo más. En torno al ejercicio físico, el deporte y ahora las redes sociales. Las dos cosas, yo como ciudadana, antigua alumna,
creo que han sido muy innovadoras en nuestro país en los últimos 30 a 40 años. El deporte antes era para élites, ¿de acuerdo? Cuando, no sé, yo ahora mismo, cuando yo era una niña, no había educación física en el colegio en el que yo estudiaba. Recuerdo que el primer curso que tuvo educación física fue el mío y yo tenía 10 años. Era la primera vez que había educación física en la escuela, en la EGB. Quiero decir con esto que la labor que ha hecho tanto las facultades de educación y el deporte a lo largo de todos estos años en educación es muy importante para que lleguemos al estilo de vida que hoy en día creemos que es el mejor, y está en la educación de todos los adultos que necesitamos tener la actividad física como parte de nuestros hábitos. Y creo que eso es un mérito de la escuela pública de este país a lo largo de los últimos 30 años, ¿vale? Eso quiere decir que nos tenemos que anticipar. A lo mejor antes era para élites ese tipo de educación y ahora ya está en las escuelas. Las redes sociales, las emociones o cualquier cosa que ya en las universidades se sabe que son necesarias de instaurarlas en nuestra educación y en nuestros hábitos, es importante que sea la escuela la que se anticipe. Y eso es lo que está pasando, Carmen. Carmen es compañera del Fórum, nos conocemos de hace ya unos años. Nosotros tenemos que anticiparnos. Las redes sociales y el uso de las nuevas tecnologías es un problema que se está dando en los institutos desde hace muchos años, desde que se empezó a tener el uso del móvil en la adolescencia. Y tenemos que instaurar ya las asignaturas que fomenten el buen uso, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que hacer, y agradezco vuestras tres participaciones en esta mesa porque nos están diciendo claramente un mensaje. Los que estáis estudiando, los que estáis investigando, ya sabéis lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no nos ponemos a ello? En eso consiste, por eso estamos aquí, por eso hemos venido a esta jornada, porque queremos cambiar el estilo de vida de nuestros futuros ciudadanos, porque sabemos lo que es bueno para ellos. Vamos ya en la escuela a hacerlo, no nos quedemos parados. Álvaro se tiene que marchar. Lo siento mucho, pero tengo que marchar. Lo dejamos aquí, pero seguir. Yo sobre esto es muy interesante. Me siento irme, pero podéis contactar por correo electrónico. Muy bien. Yo ahí sí, perdona, sí quería comentar. La palabra de Pilar, ¿verdad? Ah, no, era por, perdona, por vale, es por... Ay, perdona. La palabra de Pilar, y si me dejáis Perdona, sí. aprovechando el ímpetu en las preguntas, en las dudas, en las reflexiones y en todo lo que nos está quedando, ahora después tenemos los talleres, que nos vamos quedando justos de tiempo, pero que también es importante ver que Carmen Pilar va a dirigir uno de los talleres, que Gracia va a dirigir el otro, que Laura está pendiente de dirigir el otro, y acomodamos esas reflexiones y esos pensamientos para intentar entre los talleres conseguir algún mínimo de iniciativa desde los centros. La palabra de Pilar, y nos subimos arriba, aquí hay 3 aulas, máximo 15 por aula. ¿No se me oye? Perdonar. Bueno, la grabación no se me oirá, pero vosotros me habéis oído, tengo un tono de voz suficientemente importante. Entonces, deciros que nos vemos arriba, unos 15 por taller en función del número. Ya os ha dicho el decano que estábamos 85 inscritos, pero es viernes. Alrededor de 15 en cada una de las aulas que más os interese. Y le paso el micro a Pilar. Vale. Buenos días. Pues contesto brevemente, puesto que tenéis que continuar con la jornada, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión y quiero ampliar esa reflexión. Tú has lanzado el mensaje a tus compañeros educadores. El mensaje nos lo debemos lanzar también en la universidad. Efectivamente, en la universidad nuestro trabajo exige, no es que hagamos nada de más, nuestro trabajo exige investigación y docencia. Y lo que tenemos que convencernos es que la investigación que hacemos tiene que ser una investigación aplicada y que tiene que pasar a la realidad, y que evidentemente el estar en estos foros y el compartir es lo que
realmente le da valor a la investigación. A nosotros luego nos cuentan otras cosas, y nos cuentan los JCR, los esenios, los deciles, otras cosas que afortunadamente vosotros no estáis en ellos. Pero que, aunque no nos lo cuenten, también es obligación el transmitir esos resultados y el que intentar que llegue, evidentemente, a las personas que debe llegar y que pueden tomar decisiones. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos una última pregunta y nos vamos a subir a las aulas 1.1, 1.2 y 1.3, ¿de acuerdo? Tengo Buenos días. Yo os voy a hacer una pregunta porque en este foro casi todos somos profesionales de la educación y nos han preguntado antes, ¿cuántos de vosotros habéis mirado el Facebook? Y muchos hemos levantado la mano porque era así, hemos mirado Facebook. Esto de las categorizaciones son muy importantes en ciencia, pero ¿cuántas de estas categorizaciones no son, hablo en el plano de los adultos frente a los jóvenes y de los docentes frente a los alumnos, no son también, en una mínima parte que yo creo que no es mínima, una reacción ante un mundo que no sabemos entender? Porque yo cuando era joven, leo una de las diapositivas, era insegura, era miedosa, tenía una tolerancia a la frustración de aquella manera, asumía responsabilidades de aquella manera y mi autonomía, en fin. Y soy ahora que voy a cumplir 50 años dentro de 2 y me puedo aplicar todo esto, seguro. Como adulta me lo puedo aplicar. Entonces, o he rejuvenecido y ahora soy millennial, o es que hay que tener mucho cuidado. Ha dicho antes Santiago, lo que hablan de nosotros, cómo nos categorizan desde fuera los profesores. ¿Cómo categorizamos nosotros a las familias y a los alumnos? Todos los alumnos de mi instituto, a veces nos oímos hablar, todos los alumnos de mi instituto son unos delincuentes, 800, madre mía, qué mala suerte. ¿Y todos los padres son consentidores de esos delincuentes? ¿Seguro? Y si me voy a tu instituto, escucharé un discurso muy parecido ante un mundo que los adultos no hemos sabido entender. Si yo miro el Facebook, luego mañana le pondré una amonestación a alguien porque haga lo mismo. Y a la vez doy un mensaje su contrario. Mis alumnos tienen que aprender a gestionar las redes sociales, pero lo único que a mí se me ha ocurrido es prohibirlo entre cuanto cierro la puerta del instituto. Y entonces mis alumnos pensarán a veces que nosotros somos un poco cara duras. Y yo no se lo diré, pero parte de razón tendrán. Yo escucho a los padres, también soy un poco madre helicóptero, y claro, no se lo digo, pero digo, muchas veces tienen razón y mis alumnos muchas veces son mejores de lo que yo era. Ahora, como no están aquí, pues mira, luego negaré que lo he dicho. Porque si yo ahora mismo le digo que la pelota está en el tejado de los padres, perfecto, aquí no están los padres. Que está en el lugar de mis alumnos, perfecto, aquí no están mis alumnos. Aquí estamos nosotros. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Que en mi aula, lechugas? ¿Que en mi aula la tengo que llevar yo? ¿La gestión emocional de mi aula es mía? ¿Cómo va a ser de mis adolescentes? Que un poco de autocrítica, lo he dicho mal, autocrítica que no nos vendría. A mí, la primera, como docente. Luego también como madre, pero como docente. Porque que te vayan asimilando, o sea, que te vayan colgando una etiqueta de tú eres cara dura por ser profesor y tú eres una madre helicóptero por ser madre. Dices, madre mía de mi vida. Así no solucionamos nada. Nos colgamos etiquetas, pero no resolvemos el problema. Ya está. La única manera de resolver el problema es mirarnos en el espejo, sin maquillaje, y estar dispuestos a vernos las arrugas. Y ver si los demás tienen arrugas o son guapos. Y si son guapos, cuando tengan años tendrán arrugas y aquí no ha pasado nada. Pero no vamos a mejorar nada si no somos capaces de vernos nosotros. Seamos quien seamos, padre, profesor, hijo, da lo mismo, ¿vale? Todos tenemos responsabilidad en todos los hechos y cada cual tenemos que asumir la nuestra, sin ninguna duda. Bien, bueno, pues enhorabuena por vuestras ponencias y es una reflexión pues para cada uno de nosotros, ¿no? Cuando hacemos intervención, cuando estamos en docencia, estamos trabajando y acompañando a niños, a niñas, a la adolescencia y estamos acompañando a un ser humano. En las intervenciones a veces esto se nos olvida, esto que es una evidencia. Y bueno, ahora y no es una crítica, es una reflexión. Ahora voy a hacer una intervención para fomentar el bienestar físico. ¿Y qué haces?
coges unas tijeras y le cortas el trozo de bienestar, por ejemplo, ¿no? O voy a hacer una intervención para gestionar emociones y la parte física como que la quito. Ya, pero es que estás con un ser humano, estás con un niño, con una niña y ese recorte que lo hacemos de forma, yo siempre lo digo en las aulas, que mi alumnado de estar un poco cansino, ya, o sea, cansado de oírlo, eso que hacemos es a nivel teórico, pero no podemos consentirnos cuando hacemos intervención, cuando lo llevamos al aula, hacerlo de esta forma. Solamente es un poco esta reflexión.